Ya tenemos en la videollamada al doctor, ¿ya está listo? Ya. Me dicen que ya está el doctor José Víctor Lagunas Turiján. Él es médico cirujano con especialidad en urgencias médico-quirúrgicas hasta la Ciudad de México, a quien me da gusto saludar nuevamente, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, las pruebas de laboratorio, en qué momento, cuándo, a qué prestarle atención. Así es que lo saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Oh, hola, ¿qué tal, Evaristo? Muy buenos días, saludos a todo tu auditorio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo aquí perfecto. Allá en la Ciudad de México no ha estado lloviendo mucho, doctor. Sí, el clima está, la verdad, muy cambiante, pero ahorita ya empezaron las lluvias desde hace 2 días, entonces estamos, batallando con las inundaciones. Definitivamente. Y se dice que va a haber un invierno muy frío. Hay que cuidarse. Cuídese, doctor. Vamos al tema, si le parece. Generalmente cuando uno va a consulta, a veces el médico, digo a veces porque ahora es menos frecuente, pero el médico te indica análisis de laboratorio. ¿Qué son, doctor, los análisis? ¿Qué revisan ustedes? ¿Cuáles son los valores a los que hay que prestarles atención? Así es, Evaristo, como bien lo comentas, realmente estas pruebas de laboratorio son muy importantes para la población en general, para todas las personas, porque de ahí sacamos detalles muy precisos del estado de salud del paciente. Ahora, también hay que dividirlo en cuando lo hacemos por mediante prevención, cuando ya tienen enfermedades crónicas, que ya tienen, por ejemplo, diabetes, hipertensión, ya tienen problemas de colesterol, triglicéridos, y en los cuales tenemos que hacer cierto seguimiento. Normalmente los laboratorios están recomendados para sacarse de una manera preventiva anualmente. Y esto incluye varias pruebas de exámenes de laboratorio que ahorita vamos a ir comentando poco a poco. Pero bueno, cuando es una enfermedad ya como tal crónica, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, hay que realizarlos cada 6 meses, perdón, para tener un adecuado control de dicho tratamiento. Por ejemplo, pacientes que están en toma de un tratamiento, tenemos que realizarlos dependiendo de qué enfermedad estemos tratando cada 3 a cada 6 meses. Las pruebas de laboratorio ideales para un chequeo general para ver cómo está tu estado de salud son biometría hemática, química sanguínea 45 elementos, examen general de orina y si tienes antecedentes de tiroides, un perfil tiroideo. Ahora, estas pruebas son muy importantes porque cada prueba, cada examen de laboratorio nos va a determinar o nos va a dar hallazgos de laboratorio que nos pueden orientar a que tenga ciertas enfermedades ya a lo mejor desarrolladas o a lo mejor que nos den indicios de que puedas desarrollar cierta enfermedad y tener la precaución de prevenirlas como tal, ¿no? Supongamos que estemos pues bien, en un 6 meses no hemos ido al doctor, más o menos nos sentimos bien, entonces sí es recomendable a los 6 meses hacerse estos tipos de exámenes de laboratorio y luego, no sé, llevarlos a algún médico de nuestra confianza o esperar a que haya alguna señal de algún malestar. Sí, si nunca se han realizado, por ejemplo, laboratorios, he tenido pacientes que a lo mejor se hacen laboratorios hace 5 años o nunca se los han hecho, realmente se recomienda a partir de los 20 años realizarse un estudio completo de biometría hemática, un perfil lipídico, un perfil tiroideo, un perfil hepático y un tiempos de coagulación y un examen general de orina. La biometría hemática nos puede desarrollar ciertos datos, por ejemplo, de anemias. Hay pacientes que muy probablemente se sientan cansados, tengan debilidad, tengan cansancio y a lo mejor ya tienen indicios de que tienen un padecimiento como una anemia. O hay pacientes que tienen a lo mejor una infección que ésta se puede ir complicando y una biometría hemática nos puede dar unos detalles de qué tan grave puede estar la infección. Muchos pacientes también un perfil lipídico es sumamente importante porque los niveles de colesterol yo creo que en la mayor parte de la población están descontrolados. Ahora bien, hay partes de este perfil lipídico súper importantes que debemos de ir conociendo
que son el colesterol bueno, el colesterol malo, los triglicéridos, y esto es un balance de todo nuestro organismo que nos puede orientar a ciertas enfermedades. El nivel óptimo de colesterol es que debe de estar por debajo de 200, el nivel de triglicéridos por debajo de 150. Realmente cada laboratorio que nosotros nos realizamos tiene ciertos valores como de balance de cada laboratorio, de los valores normales, en los cuales siempre nos detecta cuando está alto o cuando está bajo. Si es una persona que se los va a hacer como un chequeo general, nos puede dar ciertos datos como asterisco, en los cuales nos puede dar que está por arriba o por debajo. Los niveles, les digo, los óptimos es colesterol por debajo de 200, triglicéridos por debajo de 150, eso sería lo óptimo. En cuanto al perfil, el renal es sumamente importante realizarse un chequeo, porque he tenido muchos pacientes que desafortunadamente son pacientes jóvenes, tienen 30, 20 años, y a lo mejor no llegan por una revisión normal, llegan porque a lo mejor empiezan a edematizarse o hincharse los pies, y oh sorpresa, cuando tomamos un perfil renal nos damos cuenta de ciertos niveles de sustancias que están elevadas porque el riñón ya no filtra bien. Yo siempre comento, el que uno orine bien a sus horas o no tenga ningún problema, no significa que su riñón está filtrando adecuadamente. Entonces, valores normales, por ejemplo, el que más nos interesa ahí son la creatinina, la urea y el BUN, en los cuales deben de estar en valores normales. Si están por arriba de eso o ese laboratorio nos marca como asterisco, es importante acudir a revisión. Igual el perfil hepático, pacientes que a lo mejor tienen un alto consumo de alcohol, que de forma diaria o cada fin de semana, desafortunadamente a lo largo de la vida, a mediano y largo plazo, nos puede dar alteraciones y esto provocar una cirrosis hepática. Es por eso también importante realizar el perfil hepático para ver si hay algún daño pues secundario al alcoholismo, que es la primera causa de cirrosis aquí en México, en la República Mexicana. Y bueno, si tienes familiares con alteraciones de la tiroides, es importante que sí o sí se hagan un perfil tiroideo, aunque no tengan ninguna manifestación o alguna sintomatología. Entonces, esos son como los principales estudios de laboratorio que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno recibe los estudios, doctor, pues hay valores que se entienden muy bien, ¿no? Los que ha mencionado, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, incluso como dice, muchos de los laboratorios traen un valor de referencia en donde puede uno decir, pues estoy arriba o estoy abajo, pero lo demás ya es muy difícil de entender, son cifras un poco complicadas. Aquí dos cosas: primero, necesitamos la interpretación de un médico necesariamente, y segundo, ¿qué cosas sí podemos ver en estas biometrías semáticas de 45 elementos? ¿Qué podemos sí analizar por nosotros mismos o necesariamente ir a un médico? Lo recomendable es siempre acudir a un médico, porque finalmente estamos en una era de la tecnología donde podemos incluso nosotros googlear cierta información. Sin embargo, si no lo orientamos con la situación clínica del paciente, con sus síntomas, con sus hallazgos, con sus antecedentes, podemos hacer idea de muchas patologías. Entonces, siempre para ver una enfermedad, siempre lo vemos de la forma pues clínica, sus antecedentes, y lo conjuntamos con los exámenes de laboratorio. Sí es importante, evidentemente, que si tenemos una alteración de estas pruebas, nos llame la atención y tengamos que acudir a un médico. Siempre es lo recomendable. Sin embargo, si a lo mejor tarda un poco en acudir a alguna revisión médica y se hizo un chequeo general, por ejemplo, si tiene colesterol y triglicéridos altos, sí es importante ya tener una restricción dietética importante. Por ejemplo, disminuirle a las grasas, a los productos procesados. Por ejemplo, si tienen alteraciones ya de la glucosa, lo normal es abajo de 126. Es un dato súper importante. Aquí hay mucho hallazgo de pacientes que incluso no son diabéticos, pero ya son prediabéticos. Lo ideal o lo óptimo es que la glucosa esté por debajo de 100. Ahora, si igualmente tardan un poco en ir a alguna revisión médica para hacer un estudio más profundo de interpretación para una prediabetes, sí es importante ya reducirle a los carbohidratos para tener una mejor pues proporción de nutrientes, ¿no? Que empecemos a manejar mejor la dieta para tener una mejor evaluación posterior.
Ahora, ya que se revisó los exámenes de laboratorio, el médico dice, no, pues tienes altos estos niveles. ¿Cuándo empiezan a cambiar? Cuando uno empieza a tomar la nueva dieta o el ejercicio o lo que sea, necesariamente es a los 6 meses para que se refleje en estos exámenes de laboratorio. Dependiendo de la patología, por ejemplo, si un paciente tiene dislipidemia o elevación de colesterol triglicéridos y vemos que si tienen ciertos niveles muy por arriba del estándar o de lo óptimo, podemos iniciar por dos causas, dos tratamientos, el dietético y el medicamentoso. Entonces, normalmente se manda al mes y a los 3 meses para ver si hay cierta evolución de baja de colesterol y triglicéridos. Por ejemplo, pacientes diabéticos normalmente es el seguimiento de 3 a 6 meses. Evidentemente, si tenemos ya un caso de prediabetes o diabetes, el inicio del seguimiento normalmente depende del criterio médico, pero generalmente es cada mes y posteriormente cada 6 meses. Pero siempre es importante ir, dependiendo de qué patología sea o qué alteración esté en el laboratorio, va a depender la frecuencia o el seguimiento de dichos laboratorios. Por ejemplo, en un perfil tiroideo, en un inicio de un paciente que apenas está diagnosticando con hiper o hipotiroideo, siempre es indispensable iniciar un tratamiento y al mes, a los 3, a los 6 meses y ya posteriormente si se tiene una estabilización del cuadro clínico y de los síntomas y de los niveles de hormonas tiroideas, ya sería un seguimiento anual. Igualmente, por ejemplo, si un paciente en una condición de una prediabetes se mantiene en controles óptimos durante 6 meses, bueno, ya después sería cada año seguir seguimiento de los laboratorios. Perfecto, muy bien. Ahora dos preguntas en una. En el caso de cuando uno va al laboratorio, ¿cómo ir, doctor, para que no salgan los valores alterados? Se recomienda en algunos casos no consumir alimentos, no haber consumido embriagantes, en fin, ¿cuáles son las mejores condiciones para ir al laboratorio? Y la otra pregunta sería, ¿son definitivos esos exámenes de laboratorio? Hay quien dice, no, ese laboratorio no es bueno, mejor vete a otro, que se confirme por otro lado. O a lo mejor hay otras pruebas más avanzadas para un tema específico, estamos hablando de la glucosa, tal vez el colesterol, en fin, coméntenos por favor estas dos situaciones. Sí, es bien importante lo que comentas. Muchas ocasiones para realmente ver un diagnóstico más detallado y teniendo un hallazgo en un laboratorio, siempre tenemos que complementar estudios de laboratorio. Por ejemplo, cuando tenemos niveles alterados de la glucosa, para confirmar o para ver si es una prediabetes como tal, tenemos que hacer otras pruebas más específicas, como es la hemoglobina glucosilada, la insulina en suero y la resistencia a la insulina. Y esta nos va a dar pauta para ver qué tan afectado está a nivel metabólico los pacientes y poder dar un tratamiento más específico. Ahora bien, lo que comentas también del ayuno es suma importancia tener en cuenta que sí van a alterar las pruebas ciertas horas de ayuno. Por ejemplo, si queremos tener un nivel óptimo de colesterol triglicéridos y una prueba lo más confiable posible, necesitamos un ayuno de 12 horas al menos para niveles de glucosa al menos de 8 horas. Si hacemos ya pruebas más específicas como les comentaba, de hemoglobina glucosilada, de insulina, sí necesitamos al menos de 12 horas. También es de suma importancia que no consuman alcohol. Definitivamente eso va a alterar los laboratorios en pacientes que a lo mejor no los pudieran tener alterados, por ejemplo en el perfil hepático. Ahora bien, es importante también la ingesta de medicamentos. Muchas ocasiones los pacientes tienen un manejo de diurético ya de larga evolución y a lo mejor pueden salir alterados. Tenemos que ser muy específicos cuando ya el médico va a hacer ciertos laboratorios de chequeo si se suspenden o se continúan con la medicación. Ahora, es muy importante también saber, como bien lo comentas, muchas ocasiones los hallazgos de laboratorio a veces en ocasiones no son definitivos. ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo un paciente que no tiene como tal sintomatología de una enfermedad, por ejemplo, crónica, y a lo mejor yo como su médico de cabecera ya conozco todo su historial médico, y en ocasiones hay un laboratorio que, por ejemplo, la biometría hemática que nos eleva los glóbulos blancos, que son las sustancias que nos ayudan a las defensas del organismo, están súper elevadas. Bueno, podemos sospechar a lo mejor de una leucemia. Entonces,
No es definitivo porque el historial clínico de mi paciente probablemente pues no tiene antecedentes, no tiene un historial de evolución de acuerdo a ese laboratorio, entonces sí sospechamos que a lo mejor no pudiera ser el laboratorio óptimo. Sin embargo, realmente son muy pocos casos que esas pruebas son alteradas de una forma muy significativa. Para cierta como verificación de ese resultado es cuando un hallazgo está pero muy por arriba de lo estimado o muy por abajo de lo estimado para corroborar si se tiene que hacer una prueba de chequeo con otro tipo de laboratorio. Sin embargo, la mayor parte de los laboratorios realmente son muy confiables. No hay como tal un laboratorio que nos diga, bueno, por este laboratorio, por este marca de laboratorio va a ser más confiable. Siempre son datos muy objetivos de acuerdo al hallazgo clínico. Por ejemplo, un paciente que a lo mejor tiene la glucosa en sangre normal, pero en el examen general de orina ya está tirando glucosa, ahí sí nos podría sospechar de que algo está mal en el laboratorio y tenemos que hacer un nuevo laboratorio de control para tener una mejor medición de ese laboratorio, pero son casos demasiado específicos cuando tenemos que repetir un laboratorio de manera inicial. Perfecto, entonces no tiene que ver con el costo del laboratorio, la mayoría son confiables, porque también, como decía, los parámetros que traen a veces son diferentes. Nos decía, lo ideal es que esté por abajo de tal cifra, digamos, en la glucosa, ¿no? Pero a veces los laboratorios traen diferentes referencias en donde estás arriba de los 100, pero ahí te ponen el valor de que lo máximo permitible, ahí es otro número que sí puede llegar hasta esas cifras. Eso es importante tenerlo en cuenta y también reiterar eso que nos está comentando, que la mayoría de los laboratorios pues son confiables y solo en caso de sospecha y solamente un especialista lo puede ver y lo puede decir, pues hacer otro tipo de pruebas. Pues muchas gracias, doctor. Creo que deberíamos ver a partir de este momento, con esta explicación, los exámenes de laboratorio como un auxiliar, como un elemento que nos dé tranquilidad, más que inquietarnos y más si no sabemos interpretarlos. Creo que ha sido muy puntual en ese punto, en ese tema más bien, para que no pensemos cosas que no son, como en este caso que decía que se disparaban los glóbulos blancos, ¿no? Entonces hay que dejarlo mejor a que el especialista lo vea. Son datos que uno solamente tiene como parámetro, como referencia. Muchas gracias por toda esta explicación y bueno, aprovechamos, doctor, para que nos comparta que ya está dando consultas médicas, entiendo, a distancia. Explíquenos. Sí, así es. Estoy dando consultas médicas por videollamada. Cuando gusten, están mis contactos en mi página de Facebook, en TikTok, aquí en Doctoralia, como aparece en la pantalla. Se puede hacer valoraciones. Mire, realmente a raíz de la pandemia se desarrolló este sistema o se puso más en auge de esta interpretación o esta valoración médica. Realmente sí se puede interpretar, sí se puede valorar a un paciente. Evidentemente hay que tener ciertas circunstancias, por ejemplo, un baumanómetro es necesario, un oxímetro de pulso y bueno, realmente la videollamada es una herramienta actual ideal para una valoración médica a distancia. Y sí se puede realizar, yo las realizo de forma cotidiana. Como viene el enlace en la pantalla, me pueden contactar. Mi contacto está en Doctoralia, me pueden buscar o incluso yo les comento a mis pacientes, me pueden googlear, ¿no? Poniendo mi nombre en Google, aparecen mis datos y pueden agendar a distancia. Extraordinario, muchas gracias, doctor, qué bueno que nos lo recuerda. Así es que todos los interesados en tener una consulta sobre este tema o cualquier otro ya médico específico con el doctor José Víctor Laguna Astúrijan, pues ahí se pueden contactar. Está en su página de Facebook, ¿verdad? Sí, esa página es de Doctoralia, ahí pueden agendar directamente, les da el link de los datos que se deben de llenar, y posteriormente mi asistente les envía el código de acceso para la videollamada. Y reitero, normalmente yo me tomo el tiempo necesario que sea con cada paciente mío. Las dudas que sean necesarias yo las respondo. No tenemos límite de horario. A veces yo he tenido pacientes que me tardo incluso 1 o 2 horas, pero lo importante es que quede todo claro y específico. Si tienen alguna duda, a lo mejor tienen una inquietud para sus laboratorios, como bien dice Evaristo, es importante mejor saber que todo está de la mejor forma y que todo está
pues estable dentro de nuestro organismo y nos da tranquilidad. Si nos da tranquilidad, evidentemente las endorfinas en nuestro organismo y nuestro sistema inmune se va a levantar. Entonces sí es importante que hagamos ese tipo de chequeos y con gusto se lo pueden realizar, pueden agendar conmigo y con mucho gusto yo se los interpreto y yo les voy dando seguimiento y tratamiento dependiendo de qué hallazgo podamos contar. Lo cual me parece excelente. Muchas gracias, doctor José Víctor Laguna Turiján, hasta la Ciudad de México. Cuidado con el clima, cuídese y ojalá nos veamos pronto para otro tema de interés de toda la gente. Que tenga un excelente día. Igualmente, Evaristo, saludos a todo tu auditorio y cuídense de las lluvias.